Para mí es una mesa muy interesante, bueno, todas lo son, pero hablar de la Agenda 2030 lo es, porque realmente la Agenda 2030 es los planes de acción, yo lo diría, ¿no? Son realmente las acciones que hay que realizar, cómo se debe de organizar y las acciones que hay que realizar para que lleguemos a ese 2030 realmente con esos objetivos de desarrollo sostenible cumplidos. Y para mí yo creo que es lo que tiene la mayor importancia, analizar esa agenda e implicar a la gente y a las empresas, a toda la sociedad, a todas las administraciones que tengan esa agenda, ¿no? Bueno, nos lo explicará mejor Jesús, ¿no? Y que precisamente lleguemos a esa justicia social que es tan necesaria, ¿no? Sobre todo en este cambio y en esta transformación que nos viene. Yo no voy a decir nada más, simplemente voy a presentar a Jesús, que es el importante aquí, que es Jesús Gallego García, ¿no? Nuestro secretario de Relaciones Internacionales. Es licenciado en Filología, su carrera profesional se ha dedicado al área de las relaciones internacionales, primero en empresas de tecnología, formación y comunicación, y posteriormente en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es afiliado a la Federación de Exterior de UGT Servicios Públicos y coordinó la política internacional de esa federación, con especial atención a la política europea y al diálogo social dentro de esta. Ha sido miembro de distintas comisiones de estudio y negociación entre países. Miembro de los comités ejecutivos de la Confederación Europea de Sindicatos y de la Confederación Sindical Internacional, además de ser delegado de los trabajadores de España ante la OIT. En 2016, el 42 Congreso Confederal de UGT ya le eligió como nuestro secretario de Política Internacional y el 43 Congreso le ha vuelto a elegir, pero esta vez como secretario de Relaciones Internacionales y con el que estamos realmente bien representados. Muchísimas gracias. Te paso la palabra, Jesús. Muchas gracias a ti, gracias también a la UGT de Madrid por invitarme de verdad a estar aquí con todas vosotras y gracias también a la Universidad Complutense. Lo primero que os tengo que decir, os voy a pedir perdón por la voz tan poco afortunada que traigo y porque me enrollo mucho. Entonces le he pedido a la compañera, porque tenemos que ir muy rápido, que me dé todos los toques posibles. Voy a empezar yendo al grano. Es muy interesante que hayáis decidido abordar el tema de la Agenda 2030 y los ODS, y habéis dicho desde una perspectiva sindical. Nosotros no somos, la UGT no es un sindicato cualquiera. Sabéis que esto lleváis ya un día de curso, sabéis que esto que es una agenda global, de transformación. Por lo tanto, cuando decimos sindical, no podemos entender cualquier sindicato, cualquier organización sindical realmente lo va a tener muy difícil o se va a poder comprometer muy poco o en cualquier caso no se va a comprometer y no va a poder hacer todo lo que hace una organización de clase y una organización de clase como es la UGT. ¿Por qué? Pues por motivos obvios. Porque un sindicato corporativo de trabajadoras de una empresa determinada ni actúa en lo global, ni tiene acceso a la parte global. Muchas veces, sabéis, en nuestra organización se repite mucho lo de que UGT tiene la parte internacionalista en el ADN. Y yo es una cosa contra la que siempre me rebelo. No está en el ADN de la organización no tiene ADN. La organización lo que tiene son cuotas de sus afiliados y sus afiliadas que decide una parte de esas cuotas invertir y poner en espacios mundiales donde podamos trabajar también, por ejemplo, con la Agenda 2030. Sabéis ya que los ODS son un marco de orientación fundamental para el trabajo de nuestra organización, pero que también nos compromete a todas las organizaciones, a todos los estados, a todas las asociaciones que se suman a la Agenda 2030, se comprometen a trabajar por ella. De alguna manera, tenemos que, nos da unas directrices, trabajamos en nuestro trabajo diario para llegar a ella y nos tenemos que hacer mirar también por dentro, ver si dentro de nuestra organización cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente, alguien dirá, bueno, pues con el hambre cero en esta organización lo tenemos más o menos apañado. Pues seguramente el hambre cero sí, pero con el tema de la igualdad lo tenemos.
con todo lo que tiene el 8 lo tenemos, pues a lo mejor no, y tenemos con el tema medioambiental, como estamos entre hermanas y hermanas, lo puedo decir. Pues fijaos, estamos en un aula climatizada, con las ventanas abiertas, las luces encendidas y tal. Pues seguramente en lo medioambiental haya muchas cosas, y yo voy aquí con un móvil que no es lo que tiene esto, litio, cobalto, o cobalto, lo que sea, que contaminará media humanidad y que seguramente muchos de sus componentes estén hechos, por desgracia, con mano de obra infantil o con mano de obra esclava. Sí que son cosas que nos tenemos que hacer mirar en ese sentido. Os decía que hay tres ámbitos, hay tres ámbitos fundamentales de desarrollo donde puede actuar y donde tiene que actuar la organización. Por un lado, en el centro de trabajo, ¿no? De una manera muy obvia. Nuestras delegadas y nuestros delegados, y también todas las personas que estén afiliadas a la organización, lo pueden hacer. En un ámbito más amplio, a nivel social, como organización de clase que somos, no representamos solo a trabajadoras y a trabajadores en su centro de trabajo, sino en la sociedad en la que viven y se desarrollan. Y en ese sentido, estamos en un curso, fijaos, ya me estoy empezando a enrollar, pero esto es interesante. Viendo carteles, nuestra organización y su centenaria historia lleva trabajando desde hace más de 130 años por los ODS sin saberlo. Sin saberlo o no, porque la mayoría de los ODS son problemas que, los problemas que intenta solucionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible son problemas que ya existían hace muchísimo tiempo. Una de las principales reivindicaciones de la UGT, entre las 4 que había cuando se funda la UGT, es acabar con el trabajo infantil. Pero cuando uno está viendo, por ejemplo, carteles históricos, que os los recomiendo a todas las personas que estáis aquí, que vayáis al archivo de la Fundación Largo Caballero o que vayáis a la Biblioteca Nacional, donde hay un montonazo de carteles históricos de la UGT, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, ver un cartel de los años 20 donde la organización está trabajando para que los trabajadores de la construcción no beban alcohol mientras están trabajando. La organización hace 100 años estaba trabajando en materia de salud laboral, que es exactamente lo mismo en lo que ahora está trabajando la compañera Ana García de la Torre, que está aquí, y todas las personas que estáis en ese ámbito, en salud laboral, en pobreza infantil, en el igual trabajo, igual salario, que ha evolucionado en igual salario a un trabajo de igual valor. Digo todo esto porque efectivamente aquí se pueden sacar dos lecturas. Que la organización lleva 130 años trabajando en esto y que o no lo ha hecho muy bien, o no lo ha hecho del todo bien, o no se ha hecho lo suficiente, o en cualquier caso, y es evidente, falta y queda mucho por hacer porque muchos de los 17 objetivos siguen sin cumplirse. Voy a hacer un spoiler, porque como me enrollo y luego no me va a dar tiempo, voy a deciros para mí cuál es el más importante de todos ellos. El 17, alianzas para conseguirlo. Y en eso nuestra organización sí que lleva muchísimos años haciéndolo y lo sigue haciendo. Decía hace un segundo que esto está organizado por la Unión de Madrid. Y decía también que la organización trabaja en esta parte en la que representa a los trabajadores y a los trabajadores como agentes sociales, como individuos sociales, como gente que vive en una sociedad. Bueno, pues precisamente es la Unión de Madrid quien la semana pasada organizaba todo lo que tenía que ver con el Día del Orgullo Gay. Y es la Unión de Madrid la que nos convoca cada vez que hay un asesinato de una mujer a que nos manifestemos en la puerta de nuestros centros de trabajo. Y es la Unión de Madrid la que ha establecido la Alianza por la Pobreza, y es la Unión de Madrid la que estuvo con el relator de Naciones Unidas cuando vino aquí a ver a la gente que estaba en la Cañada Real. Por un lado tenemos el del centro de trabajo, por otro el del individuo y el tercero el global. ¿Cómo trabajamos con estas cosas, en las que no me voy a enrollar, que habéis escuchado muchas veces en la Confederación Europea de Sindicatos, en la Confederación Sindical Internacional, etcétera, en la Organización Internacional del Trabajo, fundada por un UGTista, fundada por Largo Caballero, cuyo principio fundamental era el trabajo digno, cuando se funda la OIT, el trabajo digno para acabar con la guerra,
para conseguir la paz. Y esto sigue siendo el mantra y el credo de la OIT. No se va a conseguir paz, acabaremos con las guerras si la clase trabajadora no tiene trabajos dignos, sueldos dignos, buenas condiciones de trabajo, etcétera. Se ha dicho mucho, se repite mucho y supongo que aquí se habrá mencionado ya, ¿no? Lo de el objetivo 8 es el objetivo de los sindicatos. No, el objetivo 8 sobre todo es el objetivo de la patronal, el de tal. Y los sindicatos estamos para trabajar con ellos y echarles una mano, que tienen mucho camino que hacer. También de los gobiernos, como lo ha comentado antes el compañero de FICA. El 8 es incompatible con la legislación laboral que tenemos actualmente en España, con una legislación laboral que además permite despedir a una mujer por el hecho de ser mujer. Solo tengo que encubrirlo en otras causas y puedo despedir a una compañera. Es decir, la legislación laboral que tenemos aquí no solo está en contra del 8, está en contra de otros objetivos de los que tenemos ahí, pero también puede estar en contra, por ejemplo, a los trabajadores y las trabajadoras que tienen un contrato de media jornada, supuestamente, pero luego le tienen que echar 20 y tantas horas al día y además se lo pagan bajo cuerda, que puedan estar con su familia para poder ayudar a sus hijos y a sus hijas a que la educación que reciban sea la que ellos merecen. Y además con unos salarios, ¿cómo se dice de mierda en fino? Muy escasos, con lo cual no va a poder jamás acceder a una vivienda digna y no va a poder tener una movilidad sostenible porque tiene que ir de la compañera que se dedica a cuidar ancianos y que le dan 1 hora y media en el ayuntamiento para que vaya de lado a lado, evidentemente no va a poder ir en caballo, si el caballo es sostenible, que no lo sigue, o en bicicleta, va a tener que ir volando como pueda para ir de un sitio a otro. La legislación que está dentro del 8, en el caso de España, que somos un país enormemente afortunado, implica que es imposible, solo en laboral, imposible que se cumplan los 17 objetivos que tenéis en ese disco. A ver, para ir más rápido, la agenda tiene limitaciones. Ya sabéis que aquí no se ha firmado, con la Agenda 2030 nadie ha firmado un contrato. A ningún gobernante, a ningún Estado miembro se le va a echar de ningún sitio, como sí pasan con las políticas del semestre. Nadie va a tener que pagar una multa, nadie va a tener que pagar a Naciones Unidas una cuota mayor de afiliación si no cumple con lo que está mandatado. Porque estamos mandatados, pero no hay obligación, pero es solo a voluntad propia. Con lo cual, una de las limitaciones que tiene es que muchas veces esto puede acabar siendo una estrategia de comunicación. En un gobierno donde todos y todas las ministras, los secretarios de Estado, etcétera, van con el donus de pasapalabra aquí, haciendo alarde de los ODS, y al mismo tiempo, un ejemplo muy pequeño. Hemos hablado ya de la legislación laboral, pero un ejemplo muy pequeño. Se está promoviendo, por ejemplo, de manera muy activa, un acuerdo comercial con Mercosur. Hoy mismo creo que la reina, acompañada de algunos ministros, está en Brasil, uno de los países que más ha retrocedido en todos y cada uno de los elementos que se pueden mesurar en los ODS. Un país donde el machismo se ha impuesto por voluntad legal, donde la homofobia se ha impuesto por voluntad legal, donde el ecocidio está impuesto por voluntad legal, donde las relaciones, donde la pobreza ha aumentado, donde el desarrollo de las niñas y las niñas es peor que lo que era hace 10 años, donde a la población indígena, por ejemplo, no se le ha dado oxígeno durante la pandemia, no llegaba el oxígeno porque básicamente se decidió que a los indígenas no había que darles tal porque eran ciudadanos de segunda. Bien, pues tenemos a nuestro gobierno que está ahí con el disco de los ODS. Se va a firmar además un acuerdo, se quiere firmar un acuerdo económico y comercial de la Unión Europea con Mercosur. Y vemos como en algunos países de Mercosur, por ejemplo en Paraguay, en las zonas rurales, más del 50% de la población infantil está obligada a trabajar. En las zonas rurales, en las zonas no rurales, un 30 y pico, según los datos de la OIT.
¿Cómo se compatibiliza que el Gobierno de España, cómo se compatibiliza que la Unión Europea y el resto de Estados miembros estén promoviendo la Agenda 2030 al mismo tiempo que están firmando un acuerdo que santifica el trabajo infantil, en el caso de Paraguay, que santifica el ecocidio, en el caso de Brasil, que santifica la represión sindical en muchos sitios? No estoy hablando ahora solo de la firma de convenios de la OIT, importantísimos todos. Estoy hablando de convenios fundamentales de la OIT, el que te da derecho a la negociación colectiva y el que te da derecho a la representación sindical, el que te permite afiliarte libremente a un sindicato. En esa zona del mundo, aquí se ha mencionado antes, tenemos a centenares de compañeros y compañeras, y digo centenares y no estoy exagerando, donde todos los años los van a buscar a su casa y los descerrajan un tiro en la cabeza por ser sindicalistas, como sois vosotras y como sois vosotros. Es imposible compatibilizar determinadas políticas con la consecución de esta agenda. Y por lo tanto, lo que os decía de que esto puede acabar siendo una estrategia de comunicación donde es imposible ir al supermercado y coger una leche que no sea ODS friendly o como se diga en español, y te coges una Coca-Cola y tienes esta, y hasta Arabia Saudita hemos escuchado que ha avanzado mucho porque ya podéis conducir tapadas y sin hacer cosas que no os manden, pero ya podéis conducir por Arabia, pues es un avance muy enormemente grande. Bien, me quedan 8 minutos y esto es la introducción. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Bueno, hay muchos, se dice, por lo que decía antes, se dice que el 8 es el nuestro, pero evidentemente la salud laboral es el ODS 3 y está en el 8, la defensa y mejora de los servicios públicos de la salud está en el 3, la educación en el 4, la protección social en el 1, la igualdad de género en el 5, nuestras propuestas para la transformación social y medioambiental del modelo económico en el 9, en el 13 y en el 15, el compromiso con la democracia y la resolución pacífica de los conflictos en el 16. ¿Alguien le va a negar a la UGT, organización que se levantó en la guerra civil contra un golpe de Estado, cuyos compañeros fueron asesinados y compañeras por estar afiliados a un sindicato, y que cuando acabaron represaliados, algunos todavía se fueron a luchar contra los nazis en el tal? ¿Alguien le va a negar a la UGT que el objetivo 16 de mantenimiento de la compromiso con la democracia no es un objetivo sindical? No os quedéis nunca al que os diga que el 8 es el vuestro, le decís que vuestros todos y suyos el doble, porque tiene una mentalidad muy poquito sindical y no conoce ni lo que es una organización y sobre todo lo que no es la nuestra. Vale. Esto es una agenda de transformación, es decir, con los instrumentos que tenemos ahora, que básicamente son instrumentos basados en la desregulación, en la parte legal, ¿no? El permitir que se haga aquí absolutamente de todo, porque esto se arregla entre ellos, el mercado se arregla solito. Si de repente 500 personas se mueren en Canadá achicharradas porque están a 54 grados, esto pasa cada 42 años, por Dios. Vale, pues venga, tal. Todos estos asuntos que están ahí son imposibles de hacer si esto no es una agenda transformadora. Por lo tanto, con estas políticas nunca, jamás vamos a lograrla. Como organización de clase y como organización sindical, lo que pedimos es una transformación de las políticas, y para lo que trabajamos es para que se transforme la política, pero no para los pequeños pasos. Ahora estamos en una cosa súper interesante. Yo sé que no está bien visto ahora hablar de Biden, pero antes de que Biden hablase del 15% que tienen que cotizar las empresas tecnológicas, la UGT lleva 20 años diciendo, 20 años, por lo menos, diciendo que las empresas de cualquier tipo tienen que pagar un 25% mínimo de impuesto de sociedades, porque aquí quien está pagando la factura sobre todo es la clase trabajadora. La transformación de una política fiscal es lo que nos va a permitir que haya recursos para poder luchar contra todos los males contra los que este disco intenta conseguir. Pero además, como lo tenemos en nuestro trabajo diario, como nuestra organización lo tiene en el trabajo diario, lo que no pueden pretender también es excluir luego a la clase trabajadora de esa transformación. Es decir, esta transformación la hacemos nosotras dentro de la sociedad en la que vivimos, y lo que no se puede pretender es excluirnos a última hora. Es decir, que nosotros cerremos las ventanas, apaguemos las luces, utilicemos una pizarra como se utilizaba hace 20 años,
pero que mientras tú puedas seguir dándome dale que te pego con liberalizando todo lo que te dé la gana, externalizando todo lo que te dé la gana, creando empleos precarios, abusando del trabajo infantil en algunas zonas del mundo, invirtiendo en países donde las mujeres no tienen derecho a salir a la calle solas o no se pueden abrir una cuenta de banco. Yo aquí a nadie la quiero llamar vieja, pero aquí hay compañeras que estoy seguro que no se pudieron abrir una cuenta bancaria cuando le dio la gana en algún momento. Pues hay muchos países en el mundo donde esto sigue sucediendo y donde aparentemente no pasa nada. Ya hemos consumido el 40% del tiempo. Yo ya he consumido el 90% del mío, pero ya hemos consumido el 40% del tiempo que teníamos para lograr la Agenda 2030, que esto se acaba dentro de 9 años. 9 años, y estamos arrancando ahora. Esta agenda, como sabéis, seguramente lo mencionasteis ayer, parte de un fracaso anterior, ¿no? De la 2020. ¿Hay aquí algo que nos empiece a indicar que en 2029 vamos a ir a la 2050? Sí, pues no lo podemos permitir. Y no lo podemos permitir no solo por el compromiso que tenemos con esto, sino porque esto es nuestro día a día. Esto es por lo que luchamos o debemos luchar en los convenios que firmamos todos los días. Esto es por lo que luchamos o tenemos que luchar en los compromisos que hacemos con las administraciones. No llegar a esto no es que no lleguemos a tener el ROS completo del Trivial, es que no estamos consiguiendo los objetivos que tenemos como clase trabajadora, los que nos obligaron, los que nos hicieron, los que nos invitaron a afiliarnos a un sindicato y trabajar por el sindicato. Y no solo en Madrid, no solo en España, en todo el mundo. Una de las cosas más flipantes de la UGT, de verdad, de la que yo me siento más orgulloso, es que esta organización ha pasado épocas muy duras. Evidentemente no voy a comparar ninguna de las que hemos vivido las personas que estamos aquí con la que pasaron las compañeras a las que las rapaban el pelo por ser maestras o las pegaban un tiro por ser maestras. Pero esta organización en el periodo reciente ha pasado también momentos muy duros. Hasta en los momentos más duros de la UGT, por una resolución de un congreso, el 0,7% de las cuotas de los afiliados y las afiliadas se utiliza para hacer cooperación al desarrollo. Y en las épocas más chungas, donde aquí no había dinero para nada, nadie se ha planteado en esta organización todavía retirar esa parte y que eso vaya para tal. Porque entendemos, cantamos la Internacional en nuestros actos, ¿no? Pues entendemos que la lucha final y que el día que esto funcione y que esto sea como tiene que ser, si no es en todo el mundo, no es. Que como clase trabajadora, si a nosotros nos va muy bien o relativamente regular, si los compañeros de Colombia o las compañeras de la fresa en Marruecos o los niños que están haciendo jerseys en Tailandia no lo consiguen ellos, pues que esto ni ha sido el triunfo final y el hombre sigue sin ser hermano del hombre. Este compromiso que tiene nuestra organización, ahí es donde lo demuestra, en la lucha global. No solo cuando el de Internacional Calvo va a Naciones Unidas a hacer no sé qué o algo de esto, cuando en la CES metes para que haya una directiva de... No. Ahí es donde lo demuestra, con el dinerito de sus afiliados y sus afiliadas. Esa es la diferencia de estar afiliado a un sindicato del supermercado La Pantalla o ser una trabajadora del supermercado La Pantalla que se afilia y que decide que el 0,7% de sus cuotas vaya a empoderar a compañeras de su mismo sector en Colombia, por ejemplo. Me he puesto 3 minutos menos, ¿eh? Sí, lo sé. Vale. ¿Te quedan 10? ¿Me quedan 10? Pero te voy a avisar, ¿eh? A los 2 te aviso. Vale. 2 antes te aviso. Vale. Bien. Voy a respirar y sobre todo voy a intentar buscar algo de esto para no perderme demasiado. Hay algunos asuntos en los que se está trabajando que son muy importantes y muy interesantes. Por un lado, hemos dicho que esto corre el riesgo de ser una estrategia de publicidad, ¿no? Por otro, que acabe siendo un compendio de políticas blandas. Habéis oído hablar también de los nuevos golpes de Estado, ¿no? O sea, se sigue haciendo, pero tú ya
en Brasil o en Bolivia tú ya no pegas un golpe de Estado con tanques. Hay otras maneras de hacerlo, utilizando legislación, utilizando la judicatura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también hay políticas blandas que nos puede llevar a pensar que estamos avanzando hacia una cosa y en el fondo lo que estamos haciendo es retrocediendo. Hay una... Perdón, que está saltando ahí un asunto. No hay, uno de los problemas que tenemos es que hay muy pocos o casi no hay medidores efectivos de cómo estamos avanzando. Hay países que se pueden someter, España lo hace de manera voluntaria, a Naciones Unidas para ver cómo está avanzando. Una de las críticas, cuando empezó esto de la Agenda 2030, nosotros fuimos muy críticos con la Agenda 2030, porque nos parecía que podía ser una forma de autoconsolación de ricos hacia países pobres. Yo en las primeras reuniones en las que estaba se decía, pues hemos sacado 800 millones de niños de la pobreza, hay 300 millones de personas que tienen acceso a agua y a sanitación, tal. Y pues, lo primero, por los convenios y que ya sabes un poco, y dices, joder, siempre te salen los números redondos, 800, 300, tal. Se hablaba de millones como tal. Es muy difícil mesurar muchas de las cosas que están aquí. Y ese también es trabajo nuestro, porque vosotras y vosotros sí que lo mesuráis en vuestro centro de trabajo, en los convenios que hacéis y en vuestra cartera y en vuestra situación en la vida. Es decir, si aquí se está diciendo que hay una inversión enorme, por un caso muy reciente que se me acaba de ocurrir, ¿no? Hay una inversión enorme en políticas LGTB, pero al mismo tiempo vemos cómo la violencia contra las personas LGTB en nuestro país ha aumentado en los últimos años. Pues a lo mejor es que el problema no está ahí, a lo mejor el problema no está solo en la inversión, el problema está en otra cosa que tenemos aquí. A lo mejor puede ser que al mismo tiempo están creciendo partidos fascistas y a lo mejor puede ser también que los medios de comunicación, por cierto, de los que estáis aquí, nadie tiene un medio de comunicación, ¿verdad? Suelen ser siempre de los mismos. Es más, son siempre de los mismos, que son las mismas empresas, los medios de comunicación ya no son suyos, son de las mismas empresas que se llevan el agua de Brasil. Hay un caso muy transparente. Coca-Cola y Danone son una de las empresas que más explotan el círculo este, al mismo tiempo que son las empresas, y Nestlé, perdón, que más recursos naturales se están llevando de otros países, muchas veces de manera ilegal. Por ejemplo, no es el caso, ¿no? Pero imaginaros que hay empresas europeas que se están llevando recursos del Sáhara, un territorio que según Naciones Unidas tiene a través de Marruecos. Estas dos empresas están llevando agua y recursos naturales de Brasil a saco y, sin embargo, una de las que más explotan estos. ¿Cómo se miden esas cosas? Es uno de los problemas en los que nos tenemos que enfrentar y en la que, como individuos y como currelas de un sindicato o como afiliados a un sindicato, tenemos más mano. En España se ha hablado ya del tema de la reforma laboral y de la debilitación de la negociación colectiva. Fondos públicos en programas de protección social y de empleo para jóvenes. No hay herramientas para medir la calidad del empleo que se crea, por ejemplo, ¿no? Hemos vivido la época esta en la que todos los días se firmaban 2,5 millones de contratos y al día siguiente otros 2 millones de contratos, y es lo que se contabiliza. No que los contratos que se firman son de 3 horas, ni de 4 horas, ni de un día, ni de la misma persona en el mismo día. Esto es muy difícil. Paso a la parte de una economía globalizada. Dos asuntos muy importantes: garantizar los derechos humanos y la transparencia en las inversiones. Se está negociando tanto a nivel global, cuando digo global es en el marco de Naciones Unidas, como en la Unión Europea a través de una directiva, y en España se ha parado un poquito, se iba a hacer algo, pero se ha parado a la espera de directiva, legislación sobre las cadenas globales de suministro. Supongo que habréis oído hablar de esto, que sabéis lo que son las cadenas globales de suministro, ¿no? Pero que cuando yo tengo aquí esto, se me garantice que esto no se ha construido, por ejemplo, con mano de obra esclava, que es lo que sucede en Arabia Saudí, o un niño, o que realmente se ha pagado a esa gente, o que esa gente tiene derecho a la negociación colectiva, o que tiene derecho a afiliarse a un sindicato que le represente, o que si su jefe le obliga a trabajar 15 horas más, puede irse sin perder su puesto de trabajo. En este sentido,
apoyamos esta construcción de derechos humanos y cadenas globales de valor en este tratado vinculante de Naciones Unidas. La parte de transformación social y medioambiental importantísima, en la que trabaja la organización en muy diversos ámbitos. La organización no trabaja en medio ambiente plantando árboles, ¿no? Que es la primera. Pues yo no he visto a la UGT que esté plantando bosques por ningún sitio. Bueno, hay muchas maneras de trabajar en esto, también a escala internacional y también a través de los convenios. La actuación política y democrática, es decir, en el 17, que os he dicho que es el más importante para mí, de creación de redes, de creación de alianzas, porque solas no lo vamos a conseguir nunca, si no juntamos a todo Dios, y a todo Dios es al enemigo, pero como organización de clase estamos acostumbrados a trabajar con el enemigo, porque nos sentamos a firmar, a negociar convenios, a enfrentarnos en huelgas y en broncas, etcétera. La participación sindical, como os he dicho antes, que no nos saquen, pues nos sacan, y nos sacan con frecuencia. Y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha excluido a UGT y a comisiones de uno de los foros más importantes que hay, ha limitado su participación para permitir a otras organizaciones que tengan la misma participación que tenemos nosotros, de manera que UGT y su millón de afiliados tiene lo mismo que decir y puede participar de igual forma, que tampoco es cierto porque tenemos peor forma todavía, que por ejemplo el CESIF, a quien han un sindicato corporativo de funcionarios, etcétera, a quien le han metido en el este. Esto no pasa solo en España, claro, ya he dicho que somos muy afortunados, pues nosotros tenemos un asiento ahí. Es verdad que ACESIF tiene otro, y la CGT tiene otro, y USO tiene otro, y no sé quién más tiene otro. Hay países donde, como os he dicho, descerrajan un tiro al sindicalista. 3, bien. ¿Por dónde empiezo? Salud y bienestar ODS 3, el tema de la energía, la no contaminación, el crecimiento económico, bien, la lucha contra el hambre, desigualdad de ingresos, prácticas lesivas de violencia contra mujeres y niñas, aumento de las emisiones de CO2, todos estos son los problemas que ya os he dicho que nos quedan el 60% del tiempo para hacerlo. Consumo desmesurado de recursos naturales, la huella ecológica que ha aumentado en un 113% en 30 años, chúpate esa y intenta arreglarla. En conclusión, esto es insuficiente por sí solo para el cambio que queremos. Es insuficiente para el cambio que quiere la propia agenda. Es decir, antes se decía también desde aquí, y no quiero ser malo, ¿no?, de es lo que hay. Pues no, es que esto es lo que hay, pero ahí es donde tenemos que llegar. Resulta insuficiente por sí mismo. Es verdad también que hay países ricos que no acaban de tomar conciencia, el nuestro que no acaba de tomar conciencia. Se ha dicho el tema se ha mencionado aquí el tema de las vacunas, pero bueno, lo que os he dicho yo del ecocidio en Brasil, que está patrocinado por nosotros mismos. Como reflexión final, debemos valorar y aprovechar todo lo que está en la agenda, pero no como un objetivo en sí mismo, sino como una herramienta de construcción que pueda llevar a cabo el programa político progresista de izquierdas que tiene esta organización en sí y que tiene ahora mismo teóricamente nuestro país también y muchos países de su entorno. Esto nos va a dar un diagnóstico muy bueno de cómo llevamos la agenda sindical, pero tenemos que ver lo que hay detrás de ese diagnóstico también para entender por qué hemos llegado aquí. Y con esto acabo. Es decir, como decía antes la pregunta que he hecho, el problema no está en que tengamos que modificar algunas cosas, es que esto es de transformación. Y con los instrumentos que se han creado, sobre todo en los últimos 20 años, algunos dirán que desde que el capitalismo empezó a andar por sí libre, que empezó el día que nació. Con esos instrumentos no se puede hacer, es absolutamente imposible. Por lo tanto, aquí no se trata de poner parches o de oses a la reforma laboral
de poner parches ODS a la fiscalidad, de poner parches ODS al semestre europeo o de poner parches ODS. Imaginaos que vivís en un país donde las mujeres no tienen derecho al derecho a la salud sexual y reproductiva. No se trata de poner parches al problema que tienen las mujeres en ese país. Lo que se trata es de transformar, de realmente pegarle un reseteo al sistema del todo, absolutamente del todo, porque si no, a esto, que se llama sostenible porque busca la sostenibilidad, pero se podría haber puesto un nombre peor, se podría haber puesto objetivos anti-Armagedón, porque el mundo se acaba, los recursos son finitos, esto cada vez está más polucionado, la gente cada vez pasa más hambre, nunca el mundo ha sido tan rico y, sin embargo, nunca la desigualdad ha sido tan grande, la brecha. Y eso crea el conflicto y eso hace que el mundo se acabe o que la sociedad como la conocemos se acabe. Voy a acabar aquí porque si no me tal. Hala, lo dejo aquí. Y perdón, No, al contrario. Que te lo has tomado a pie de la letra, te he pedido que fuera dinámico y dinámico. No, perdón. Ha sido, muchísimas gracias. No, sí, Perdonad. yo creo que se ha hecho, al contrario, creo que se ha hecho muy ameno. Además hemos aprendido y los que estamos metidos dentro de la organización, los alumnos que hay del curso y además los cuadros que estamos dentro de la organización hemos aprendido cosas que no sabíamos y le hemos dado la importancia a los ODS que creo que tienen. Y es verdad que es nuestra lucha de tantos años y la verdad que es un momento, ¿no? Es una situación en la que tenemos que estar y que tenemos que darlo todo, o es ahora o nunca, ¿no? Y por cierto, no hemos plantado árboles porque a Ana no la hemos dejado. Si dejamos un poquito más a Ana, plantamos árboles también, ¿eh? O sea, yo lo tengo claro porque, bueno, son 4 años de trabajo con Ana en temas de medio ambiente y si llega a estar más tiempo, por ahora sigues todavía hasta que sepamos, ¿no?, dónde va a acabar medio ambiente. Pero si la dejamos, vamos, nos vamos todos al monte a plantar y lo que haga falta. Pero vamos, sí, ya tomándonoslo en serio, ¿no? Yo creo que es una buena definición de lo que estamos haciendo, es una buena definición de lo que tenemos que ir y es un gran trabajo el que tienes que hacer. O sea, porque claro, ahí es donde te tienes que pegar tú para que todo esto, sensibilizarnos, saber que los ODS es realmente nuestro trabajo diario y que tenemos que apoyarlo y apoyarte en todo lo que podamos. Si no, hablando de esto, de la dinámica del curso, disculparnos, ¿vale? Que no haya turno de palabras, si queréis luego en la mesa de la tarde, pues a lo mejor podemos tener un poco más de espacio para los turnos de palabras, ¿de acuerdo? Y sobre todo por también hacer más ágil el tema de la comida porque luego se nos atropella, ¿no?, a la hora de las 4 que tenemos que estar aquí. Entonces, muchísimas gracias, Jesús, de verdad, y muchísimas gracias por apoyarnos en todo. Gracias.